¿Qué tan cierta es esta noticia de que supuestamente el ejército ucraniano alcanzó nuevamente posiciones militares rusas en la península de Crimea? Bueno, peregrinos, pues en el video del día de hoy vamos a estar abordando este tema a fondo. Sobre todo porque hace algunos días yo les di a conocer la noticia de la presentación del nuevo misil de crucero, o como también se le llamó, el nuevo dron cohete ucraniano, presentado recientemente y entregado por parte de la principal armamentista ucraniana al ejército ucraniano. Les digo esto, peregrinos, porque posiblemente Ucrania los utilizó por primera vez en este lanzamiento aéreo en contra de posiciones militares rusas en la península de Crimea. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de daños causaron los ucranianos en contra de la infraestructura militar rusa en la península de Crimea? Bueno, peregrinos, es algo que vamos a estar abordando en el video del día de hoy. Para aquellos que no entienden la importancia estratégica de la península de Crimea, se los voy a platicar antes de arrancarnos, peregrinos. ¿Por qué? Porque muchos piensan que todos estos lanzamientos aéreos pues sí, lanzamientos militares en contra de la infraestructura militar rusa tiene que ver con el objetivo o la intención de Ucrania de recuperar la península de Crimea, y muchos dicen eso es imposible, y puede ser que tengan razón. Pero yo creo, peregrinos, que la intención de Ucrania con todos estos acontecimientos no es recuperar la península de Crimea en sí. A mí me parece que todo tiene que ver más con dañar, con afectar y, si se puede, con acabar con la cadena de suministro para el abastecimiento de poderío militar y de combustible para el ejército ruso. ¿Por qué? Porque seguramente muchos ya lo saben porque me han escuchado decirlo en muchos videos, pero deben de saber, peregrinos, que la ruta desde Rusia atravesando el puente de Kerch hasta Crimea y luego desde Crimea atravesando el mar de Azov hasta las distintas posiciones rusas en el este y en el sur de Ucrania, esa ruta es de las principales, si no es que la principal, mediante la cual Rusia le da combustible y poderío militar a sus tropas que están en Ucrania. Es, digamos, que una de las rutas más seguras que tiene Rusia para abastecer a sus tropas que están enfrentándose en Ucrania. Por eso Ucrania sabe perfectamente que si afecta las posiciones militares rusas en Crimea, no es que vaya a recuperar la península, sino que va a interrumpir la cadena de suministro de poderío militar y de combustible para las tropas rusas a través de Crimea. Porque si Ucrania alcanza posiciones rusas en Crimea, pues los rusos dirán, nos arriesgamos mucho enviando a través de esta ruta poderío militar y combustible a nuestras tropas. ¿Están listos para toda la información que les tengo que dar en el video del día de hoy sobre estos acontecimientos recientes en la península de Crimea, peregrinos? Pues abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque aquí arrancamos, peregrinos. Vamos a meternos a fondo y de lleno con todo este tema, porque nada más y nada menos que Ucrania anunció que ha destruido sistemas de vigilancia en plataformas de gas controladas por Rusia en la península ocupada mediante drones navales, según informó el vicealmirante de Ucrania, Oleksiy Neizhpapa. Neizhpapa afirmó que las fuerzas ucranianas continuarán alcanzando objetivos enemigos en el Mar Negro hasta expulsarlos de su territorio. En las últimas semanas, peregrinos, Ucrania ha llevado a cabo múltiples lanzamientos exitosos en la península de Crimea, incluyendo el uso de drones navales para alcanzar objetivos en la ciudad de Sebastopol y cerca de la base militar de Belbek, en la península de Crimea. Es importante recordarles, peregrinos, tal vez muchos de ustedes ya lo saben y me han escuchado mucho decirlo a mí, pero deben de saber, peregrinos, que la península de Crimea era de Ucrania hasta el 2014, cuando se desintegró la extinta Unión Soviética. Rusia acordó darle Crimea a Ucrania. Después, en el 2014, empezó la primera invasión hacia Ucrania por parte de Vladimir Putin y culminó con la anexión de Crimea. ¿Por qué? ¿Por qué le importaba tanto a Rusia Crimea? Pues porque Crimea le da salida al Mar Negro a Rusia.
le da salida a las llamadas aguas calientes. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama aguas calientes? Porque en el invierno Rusia prácticamente se queda sin salidas a los mares a los cuales puede salir. El Mar Negro no se congela, por eso se le conoce como un mar caliente. Y por eso Rusia necesitaba una salida a un mar caliente, que era el Mar Negro, ya que en todos los demás mares Rusia no puede salir en el invierno porque simple y sencillamente las condiciones climatológicas no se lo permiten. Bueno, el 28 de noviembre de este año, peregrinos, es decir, pues el mes pasado, Ucrania destruyó una estación de radar rusa en el pueblo ocupado en Crimea de Kotovsk, y un día después eliminó 3 estaciones adicionales en la península de Crimea. Entre los sistemas destruidos se encuentran un radar móvil avanzado Podleg, valorado en $5 millones, y además un radar Kasta, valorado, escuchen bien esta cifra, peregrinos, valorado en $30 millones, es decir, en estos lanzamientos pasados ejecutados con éxito por los ucranianos, Rusia perdió en equipamiento militar, en radares de defensa aérea, $35 millones. Ucrania ha alcanzado repetidamente objetivos militares e industrias rusas en Crimea durante el conflicto a gran escala, debilitando su presencia militar en la región. De hecho, peregrinos, tras una serie de lanzamientos, Rusia retiró su último barco patrullero de la flota del Mar Negro de Crimea el 15 de julio de este año, evidenciando la presión continua de Ucrania sobre las fuerzas rusas en la península ocupada. De hecho, peregrinos, Ucrania logró destruir el 25% de la flota naval rusa en el Mar Negro, esto mediante la utilización de drones militares aéreos y marítimos. Esta noticia a mí me llamó mucho la atención, peregrinos, porque, como se los dije anteriormente, no creo que sea casualidad que este lanzamiento se da días después de que haya sido presentado y entregado al ejército ucraniano el nuevo misil de crucero o dron cohete ucraniano, que es este que ustedes están viendo en pantalla, que esta noticia ya se las había presentado hace algunos días. A mí me parece, peregrinos, que este es el primer lanzamiento de Ucrania con su nuevo dron cohete o misil de crucero, presentado, repito, recientemente. Parece ser que, como se los dije anteriormente, este nuevo dron cohete o misil de crucero ucraniano tiene la capacidad de alcanzar distancias de hasta 700 kilómetros a una velocidad de 700 kilómetros por hora. Es decir, tardaría una hora en llegar a alcanzar una distancia de 700 kilómetros. Lo que significa, peregrinos, que ahora los ucranianos con estos nuevos drones cohete o misiles de crucero pueden alcanzar con sus propias capacidades, sin los misiles occidentales de largo alcance occidentales. Ahora ellos mismos pueden alcanzar cualquier punto en la península de Crimea, incluyendo el puente de Kerch. Pero, ¿ustedes qué piensan de esta noticia, peregrinos? ¿Será que los ucranianos ya utilizaron en este lanzamiento en contra de infraestructura militar rusa en Crimea su nuevo misil de crucero o dron cohete? Los ven en los comentarios, peregrinos. Muchas, pero muchas gracias.